Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¡Qué buena pregunta! ¿Por qué hago cine? Bueno, supongo que nos pasa, yo diría que a la mayoría. Hacemos cine porque de alguna manera estamos enamorados de, ¿no? Somos las personas que nos ha dado tan fuerte, ¿no? En el cine a nivel consumidor, ¿no? A nivel de disfrute personal, que no hemos sido capaces de desprendernos de esta, ¿no? Hay gente que va a la sala, disfruta la película y luego se va a casa, y hay gente que se queda ahí de alguna manera, ¿no? Sobre todo en algún momento de la infancia o de la adolescencia. Y yo creo que es esto un poco. Hay muchos motivos. Luego es un trabajo igual de duro que maravilloso, y te da la oportunidad de conocer a gente espectacular, a artistas con los que es súper enriquecedor trabajar. Es un trabajo que es divertido, aunque sea sufrido en momentos y tal. Pero yo creo que lo principal es esto. Lo principal es que es algo que te apasiona tanto, que te vuelve tan loco y tal, que como el cocinero que le encanta comer y que decide empezar a experimentar con la cocina y a aportar su pequeño granito de arena, ¿no? Va un poco por ahí la cosa. Al menos a nivel de germen. ¿Tú pasaste por el SCAC? Yo pasé por la SCAC, sí, y sigo en la SCAC, ahora como profesor, pero sí, yo estudié en la SCAC hace ya casi 10 años. ¿Y qué experiencias sacas de todo ese proceso? Bueno, son muchísimas experiencias. Piensa que vine a estudiar el máster de dirección a la SCAC, como te digo, hace 10 años. Luego he hecho un posgrado de fotografía, un máster oficial con ellos, y sigo muy en contacto, muy vinculado a la escuela ahora como docente y tal. Entonces, experiencias de todo tipo, desde el aprendizaje profesional, que es innegable, que obtienes, y la madurez que vas obteniendo durante los años gracias a mantener el contacto con ellos, hasta lo que es pues directamente conocer, ¿no? Al final la SCAC tiene una capacidad tan grande de sacar profesionales al mercado que muchos de los amigos y de los profesionales con los que trabajas en tu día a día, ya sea en cine o en publicidad y tal, han pasado de alguna manera por la SCAC, muchos de ellos, ¿no? Entonces, tú te vas formando tus pequeños equipos, ¿no? Y eso también te lo ofrece la escuela, ¿no? Es como, bueno, es un referente, es como un sitio al que sabes que siempre vas a ir volviendo, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué contar esta historia? ¿Por qué hacer tu primera película? ¿Por qué embarcarse en esta aventura de todos los colores que es el cine y de una primera película cuando nadie te conoce y quieres hacerla? ¿Por qué? Bueno, muchos, ¿no? Pero bueno, al final es como un gran porqué, ¿no? ¿Por qué? Con lo bien que estabas, ¿no? Tranquilo en mi pueblo, ¿no? La verdad es que sí. No, yo creo, hay un punto fuerte de inconsciencia cuando te metes en una cosa de estas. Piensas que puedes hacer una película con nada y menos, ¿no? Porque nosotros, a nivel de recursos económicos, es una peli muy, muy pequeñita. Luego es enorme a nivel de cariño que le hemos puesto, ¿no? y de amor, pero ya te digo, éramos ingenuos en el sentido de que pensábamos que con nada podíamos hacer la peli que teníamos en la cabeza, y toda la gente alrededor, profesionales, ¿no? Con mucha más experiencia que nosotros, nos decía que estábamos locos, ¿no? Que no se puede, de repente no se puede hacer una peli con esto, con lo que teníamos. Pero bueno, como no nos lo quisimos creer, la hicimos, ¿no? Y al final, pues mira, como hemos podido, hemos salido del apuro, y la verdad es que está siendo ahora una época de recibir, ¿no? De recoger los frutos súper grata, ¿no? No solamente el hecho de estrenar en salas, el hecho de poderla mostrar a prensa, de exponer la película a la crítica, de exponerla al público en todos los festivales en los que hemos estado. La jugada nos ha salido bien, pero realmente era bastante suicida en su momento. ¿Por qué contar esta historia? Bueno, quizás hay como te decía antes, este punto que tienes de amor al cine, de querer hacer cine porque te apasiona como medio y porque te ha hecho vivir muchas historias y te ha enamorado 100 veces en salas y demás, pues queríamos rendir un pequeño homenaje a esto, ¿no? Yo creo que la peli está muy imbuida de este amor al cine, creo que es algo que se palpa, no solo a nivel referencial, sino a nivel del propio concepto, ¿no? La peli trata sobre el cine, ¿no? Sobre el amor en el cine, sobre si el amor en el cine
es igual o es distinto del amor que en la realidad, y tiene un protagonista que está, pues no, es una especie de Don Quijote de las comedias románticas. Entonces, bueno, queríamos hacer una película que nos habría gustado ver, de alguna manera, una película divertida, fresca, distinta, que se salga un poco de los cánones y que tuviera pues esta relación de amor fuerte al cine que nosotros también sentimos. Luego, evidentemente, todo lo que son las limitaciones que hemos tenido a la hora de hacerlas, pues han ido conformando la película tal y como la habéis podido ver vosotros. Pero supongo que el punto de partida siempre es este, ¿no? Creo que el otro día leía una entrevista de Spielberg que decía lo mismo y digo, mira, al final cuentas historias que a ti te gustaría escuchar, que te interesan de alguna manera. La elección de los actores, que son gente muy fresca, gente muy poco conocida, a lo mejor en los ámbitos del cine, ¿no? O sea, ¿qué línea teníais para decir este sí, este no? O sea, para conformar el casting, ¿no? Con muchos de ellos... Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el protagonista, pero también la chica que Mireia. se quita las gafas. Mireia Es muy Iglesias. natural. Sí, es súper natural. Con ella es todo súper fácil. Es una pena, hoy iba a venir y al final no ha podido, pues al final tienen sus agendas apretadas y tal, no ha podido acercarse, pero es un encanto y es una actriz como la copa de un pino. Y sí que es verdad que no son, algunos de ellos, otros sí, Cristian Valencia es más que conocido y tiene una trayectoria, una solvencia que ya aquí en Cataluña es también un referente, igual que Betsy o igual que Pep Ambrós, sí. ¿No? Nosotros en el apartado actoral, todas las carencias que hemos tenido en otros sentidos, afortunadamente en los actores, que es como la piedra angular de esta película, ha sido totalmente al revés, ¿no? Hemos tenido la gran suerte de contar con una plantilla extensa porque hay mucho cameo. Sí, y hay una peli coral, diría es una peli muy coral, sí. O sea, porque el protagonismo va cambiando en la película. Hay como pequeñas historias dentro del conflicto. Sí, totalmente. Y esto que tienes un protagonista fuerte que te aguanta casi el 90% del tiempo en plano, ¿no? Hay una historia que está como muy encima de él. Pero sí que es verdad que todos ellos generan un poco este vodevil que hay dentro del videoclub, que es lo que genera un poco la comedia. Entonces, algunos de ellos, como eran amigos, conocidos, tal cual, teníamos muy claro que los papeles serían para ellos. Otros han surgido de un proceso de búsqueda y de casting en el cual, pues bueno, íbamos buscando mucho carisma, ¿no? Evidentemente íbamos buscando también solvencia, como actores, son todos grandes actores, y también pues un poco esta sensación de puzzle de familia, de conexión, de ver cómo iban, ¿no? Hacíamos mucho cruce para ver cómo funcionaban entre ellos, porque al final la comedia es una cosa ahí como mágica que se genera de alguna manera que es complicadísimo y que encontrar solamente el tono ya te requiere casi de la primera semana o 10 días de rodaje, te los pasas intentando terminar de definir exactamente cuál es el tono de tu comedia. Y esto también viene muy dado por los actores que seleccionas. La película empieza como una comedia locada, una comedia romanticona, te diría. Y después toda la película se ríe de todo eso, de todo ese comienzo. Y tiene un tono que no sabes si reír o llorar, ¿eh? Sí. Es tipo, no sé, después cuando los youtubers salen, ¿no? Los Barney, los Venga y toda esta gente, que hace un tipo de humor que no sabes si se están riendo de algo, se están riendo de ti, o de ellos mismos, o de toda la vez. Yo había momentos de la película que no sabía si reír o llorar, ¿eh? Sí, es agria. Era raro, era una cosa extraña. En eso que decías que es diferente, sí que es diferente en ese sentido. Porque no buscáis la risa fácil. Es otro rollo. Es otro rollo. Hay de todo. Hay gags que evidentemente están pensados para que tengas una risa ligera y despreocupada y simplemente acompañes al personaje o te rías por un comentario, por una situación o tal. Pero dentro de la propia dinámica de la película sí que hay una lectura bastante amarga, ¿no? Entonces, bueno, sí, realmente yo supongo que también es en parte porque a mí esas películas me fascinan, las películas que son capaces en el cine de hacerte reír, de hacerte llorar, de que salgas y te quedes pensando y al día siguiente todavía le encuentres y digas, ostras, ¿y esto que estaba aquí? ¿Por qué de repente estaba tal? ¿No? Qué cabrones, cómo me lo han jugado ahí. Esto es lo que te, ¿no? A mí me apasiona cuando veo una película que es capaz de conjugar todo esto, ¿no? Me parece una obra maestra, ¿no? Y
Y nuestra peli tiene esto porque tiene un protagonista que está haciendo algo que en principio lo hace con un fin como muy poético y muy bonito y muy, ¿no?, muy de verdad. Es algo que nos han enseñado en el cine también, que es algo por lo que luchar, el amor verdadero y tal, pero lo está haciendo de una manera que claramente no está bien, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago? ¿Lo acompaño o no lo acompaño? O sea, ¿me pongo de su lado o no? Porque es un capullo, ¿sabes? Pero es que está luchando por el amor. Entonces, ¿no? Y como la peli es una especie de oda a estas comedias románticas de antaño, pero al mismo tiempo es cínica con la visión del amor actual, pues te deja en un lugar particular, ¿no? Como espectador. Ahora cuando estaba con los actores hablando, hablábamos de por qué somos tan inmaduros a la hora de enfrentarnos a las relaciones ya personales y también de amor. ¿Tú por qué crees que somos tan inmaduros? ¿Y por qué nos equivocamos tanto? ¿Y por qué olvidamos todo lo que nos ha ocurrido y nos lanzamos al abismo como si nada para volver, en la mayoría de ocasiones, al punto de partida? Esto parece como cuando te mataban en el parchís y volvías al principio. Y volvías al principio, totalmente, totalmente. La vida es un maldito parchís. No lo sé. Es un maldito parchís. Entiendo que tiene que tener algo de ¿cómo decirte? De genético o de... Tiene que ser una especie de cortafuegos o de barrera natural a nivel psicológico, igual que te ocurre con el dolor físico, que llega un momento en el que recuerdas que algo te dolía mucho, te has roto el brazo cuando hace 15 años y recuerdas que en su momento te dolió muchísimo, pero no eres capaz de volver a sentir el dolor que sentiste en ese momento, es algo físico, no lo puedes recuperar. Pues con lo emocional entiendo que tiene que pasar de alguna manera igual, ¿no? Que seamos capaces de recordar, ay, sí, una pareja me hizo mucho daño, o lo pasé muy mal, o cometí muchos errores, pero al final todo eso se pierde en la memoria, es lo que dicen, ¿no? Que cualquier tiempo pasado fue mejor porque de lo malo nos olvidamos con mayor facilidad. Entiendo que es algo así, te tienen que dejar, con el tiempo, cuando curas las heridas, te tiene que dejar en un lugar en el que estés predispuesto a volver a empezar y a volver a echar, ¿no?, a echar toda la carne al asador, a apostar por algo, pese a que hayas tenido una serie de experiencias que te aconsejarían totalmente lo contrario. En Maridos y Mujeres de Woody Allen hay un momento que un personaje, ahora no recuerdo quién, decía, vaya, otra vez a enamorarme, otra vez a conocer a alguien, otra vez a sufrir, otra vez a llorar y otra vez a hacer gilipollas otra vez. Y yo creo que eso define muy bien lo que es, ¿no? Es un bucle. Porque no aprendes nada, en el fondo. No, aprendes muy poco y lo que aprendes lo tienes que olvidar por fuerza luego una vez, porque tampoco va a pagar la mochila que tú lleves la nueva persona con la que empieces una cosa nueva, ¿no? Además, lo que tienes aprendido, como conoces a una persona completamente diferente, no te vale. No te vale. No, esto de tropezar dos veces con la misma piedra es in eternum, es un bucle, ¿no? Es como un boomerang de Instagram, toda cada relación. Pero bueno, también hay algo muy bonito en eso, ¿no? Porque de alguna manera te limpias, te depuras, te vuelves a empezar cada proyecto nuevo que arranques en cualquier ámbito, ya sea emocional, sea profesional o vital, deberías arrancarlo con las mismas ganas y la misma fuerza y recuperar ese punto de ingenuidad o de inocencia. Yo creo que es muy positivo para construir, aunque luego vayas a volver a cometer los mismos errores. Si no, imagínate, también llegaría un momento en el que quizás ni te apetecería, ¿no?, enfrentarte a según qué cosas. Sinceramente, Pedro, creo que lo único que uno aprende es a sufrir menos, porque sabes que no merece la pena. Bueno, quizás sí que te muestras más relajado en algunos en el dolor. Sí. Relativizas más, sí, ¿no? Te das cuenta, ya sabes que no es el fin del mundo. Cuando eres un adolescente, porque ya lo has sufrido, ¿no?, tienes 15 años, te deja la chica o el chico del que estás enamorado y aquello parece que ¿no? Tsunami, ¿no? Parece que se vaya a acabar el mundo. Poco a poco, afortunadamente, no seguimos, en todos los aspectos no seguimos siendo adolescentes. En muchos sí, pero en todos no. Pero sí, quizás ese sea el tal, pero a nivel práctico poco más creo que aprendemos, realmente poquito más. Y a la gente que quisiera hacer una película ahora, ¿qué le dirías? Que no tiren nunca la toalla, que no sé, que hagan un guión, en el que un guión personal, que se sientan bien. ¿Cuál sería, bajo tu experiencia, ¿no?, cuál sería
el mejor camino o encontrar su propio camino? No sé, es que estoy haciendo una pregunta un poco... No, pues es una pregunta maravillosa en el sentido de que todo lo que puedas aportar de tu propia experiencia a gente que está a punto de pasar por ella ¿no? Es necesario, ¿no? Y es muy difícil de responder porque el no tirar... A mí una cosa que un profesor que tuve hace mucho tiempo me dijo que siempre me ha acompañado de alguna manera es... Él me decía que sí, que aguantase, que al final las personas que conseguían realizar de alguna manera su sueño, conseguían consagrarse dentro de la historia del cine o sacar adelante sus películas y tal, eran los que tenían la perseverancia de no rendirse. Y yo siempre me he aferrado un poco a esto y creo que tiene toda la razón, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que todo depende de las circunstancias propias de cada persona. O sea, es muy bonito eso de decir, no tires la toalla, sigue luchando, tal, pero claro, depende de si puedes o no puedes permitírtelo, no todo el mundo puede permitirse realmente. Yo más que un consejo les daría mi propia experiencia, que es la de, por mal que se pueda pasar en el proceso, porque es un proceso maravilloso y precioso y tal, pero que se disfruta más, casi es muy largo. Nosotros hemos tardado 7 años en sacarla adelante, sí. Y ha habido momentos duros, momentos y no solamente el rodaje, que sí, que puedes pasar un mes durmiendo 2 horas y no sabiendo ni cómo te llamas, ¿sabes? Intentando sacar agua de ese barco que no para de hundirse y tal. Pero eso no es lo más duro. Lo más duro es cuando estás haciendo algo y está costándote mucho a nivel personal y a nivel profesional en todos los sentidos y no tienes la certeza de hacia dónde va. No tienes la certeza de ni si se va a estrenar, ni si algún día alguien verá esa película más allá de tu familia. Eso es lo realmente duro. Si consigues superar ese momento y tienes un poquito de suerte, lo que viene luego es súper grato y súper bonito. Aunque saques una película que no funcione, aunque sea un intento fallido, porque en muchos otros medios el ensayo-error es la forma de aprender, pero en el cine es tan caro hacer cine que el ensayo-error casi que no existe. Tienes que disparar una vez y dar en el blanco. Cuando se decía que había autores con películas mayores y menores, ¿no? Totalmente. Ese era el rollo, ¿no? Totalmente. Pero de alguna forma sí que pienso que, como te decía, salga mejor o peor la experiencia, el simple hecho de poder dar a luz a tu historia, a tu película y poder exponerla al público, a la crítica, de que la gente la vea y que llegue tu historia, y es tan enriquecedor y tan bonito que hace que todo lo demás realmente valga la pena. Entonces, les daría mucho ánimo para el camino, es lo que haría, darles mucho ánimo, mucha fuerza y que sepan que aunque se puedan sentir muy solos en el camino, no lo están, que hay un montón de gente a su alrededor que está luchando en su mismo barco. Los actores me han dicho que la película se vio en Málaga. ¿Cómo fue el contacto? Porque sería la primera vez que se viese, ¿no? Allí. La primera vez, de hecho la acabamos 10 días antes de estrenarla en Málaga. Hicimos un express a última hora porque sí, no teníamos cuando nos dieron confirmación de que había sido seleccionada en sección oficial, tuvimos que meter el acelerador porque a la peli le quedaban como un par de meses de horno, ¿no? Fue espectacular. Claro, supongo que pasa con cualquier película, pero con una comedia es especialmente complicado el hecho de que la gente se tiene que reír en el cine. O sea, si tú ves y eso es una gran duda que tienes. Yo estuve montando un año esta peli. La falta de recursos, de forma esporádica, tal cual, estuve casi un año. Cuando llevas un año, después de 7 de escribir, de rodar, tal cual, un año de montaje tal, llega un momento en el que ya no sabes qué te hace gracia, qué no te hace gracia, si está bien, con lo que te reías al principio ahora te parece un tostón. Entonces, de repente, cuando la ves en una sala con el público y se ríen, descansas, o sea, respiras hondo y dices, vale, sí, funciona, no estaba tarado yo pensando que esto hacía gracia. La verdad es que fue una experiencia de las bonitas de verdad. Además allí nos dieron el premio del público en Málaga, que fue ya un poco la guinda. Fantástico. Eso fue increíble. Bueno, de hecho, en cierto sentido... Haces una peli con pocos recursos, acaba en un festival, yo creo que uno de los festivales más importantes de cine español
o el más importante, donde más cine español va de todo el país y tiene más cobertura. Y realmente la gente opina que tu película es la que más ha gustado al público. Sí, Wow. sí, dentro de la sección de Zona Cine, que es como cine independiente o de autor o nuevas visiones y tal, pero sí, para nosotros fue un regalazo y de hecho yo tengo el convencimiento de que en cierto sentido, en bastante porcentaje, hoy estamos aquí y estamos hablando de que vamos a estrenar y tal, porque de repente Málaga nos colocó en un sitio, sin ninguna duda. Era una película muy pequeña que venía sin una tele detrás, sin una distribuidora, sin un plan de medios, sin tal. Entonces de repente Málaga coge y dice, bueno, existe esta película, es una película que la gente ha visto, que le ha gustado, y a partir de ahí, pues estoy con otra trayectoria de festivales, evidentemente, es cuando empieza a pensarse, bueno, pues igual es una inversión que merece la pena hacer. Y ahora para terminar, Pedro, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas. Y no vale que me digas los Goonies, ni ET, ni ninguna de esas, ¿eh? Estoy intentando pensar en qué momento dije, yo me quiero dedicar a esto. Porque sé que fue en una sala de cine. Fíjate, es como he tenido un flash de una cosa que hacía muchísimo tiempo que no pensaba. Sé que en torno a los 13 años, una cosa así, viendo una película de cine, pensé, yo quiero hacer esto. Pero ahora mismo no te recupero exactamente qué peli es. Quizás no era una peli interesante ni Claro, lo más mínimo, ¿eh? Igual era... Una peli chorra. Claro, igual era La Máscara de Jim Carrey, una cosa así, o sea, me parece un peliculote, pero te quiero decir que no tuvo necesariamente que ser una película, simplemente una película en la que lo pasas bien y de repente dices, yo quiero hacer a la gente que se pase... ¿no? Sí. Que cuando sales de la sala dices, wow, estoy aquí. Sí, ¿Dónde totalmente. Has vivido, te has ido lejísimos y has vivido una historia y te has sentido como el protagonista y de repente hay un clic que te hace en la cabeza y dices, yo quiero hacerle esto a la gente, quiero hipnotizarla de esta manera. Luego ha habido 20.000 películas que me han girado a la cabeza y que me han hecho cambiar mi visión más como cineasta que como espectador, quizás, ¿no? Películas que sí que recuerdo perfectamente que me han marcado de una forma... El otro día hablaba de Requiem por un sueño, que es una peli que vi de adolescente y me explotó la cabeza. Y como esas hay muchas otras. Pero ya te digo, seguramente la peli que de repente dije, uy, yo voy a hacer esto, pudo ser una peli de palomitas de las que ves cuando tienes 13 años en el cine. Pues Pedro, un placer hablar contigo. El mío. Nada, yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima, ojalá sea pronto. Gracias. Encantado.